mi nombre es Martín Manuel Cruz Carmona, soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Economía. En este trabajo se abordará una línea del tiempo y sus explicaciones acerca de las principales ideas de los pensadores para la materia de Historia del Pensamiento Económico, para el profesor Calín Mapel Artemio. En los poemas atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea se encuentran numerosas referencias a la vida y la economía de los antiguos griegos y pueblos vecinos hacia el siglo XII. Aunque dichas costumbres deben estar afectadas por el modo de vida de la época en que se compusieron los poemas, y Homero nos dejó una economía científica para nuestra civilización occidental que empieza en la Grecia clásica. Sin embargo, su nivel de conocimiento no habría adquirido realmente una importancia hasta muchos siglos después. Continuando con Hesíodo del año 750 al 750 a.C., Hesíodo fue un poeta de la antigua Grecia y su datación en torno al año 700 es discutida. Él introdujo un nuevo género de literatura en su poema Los trabajos y los días, el cual se trata de una poesía didáctica basada en las sentencias morales. Con esta poesía, Hesíodo busca que los hombres se comporten de acuerdo con la justicia y practiquen una vida virtuosa sin perjudicar a los demás. Y Hesíodo se refiere a la primera raza de hombres como la raza de Oro. Estos habitaban en un paraíso terrenal donde el fecundo suelo producía espontáneamente abundantes y generosas cosechas, y así era como vivían de sus campos en alegría y paz, colmados de toda suerte de biendanzas. Estos no envejecían ni morían, ni tenían inquietudes, ni padecían penas y miserias. A los hombres actuales, los de la raza de hierro, les da consejos para cultivar bien la tierra y obtener frutos abundantes de ella. Con estas recomendaciones, Hesíodo inicia otro género literario que más tarde se llamaría económico. En los siglos posteriores, los grandes pensadores griegos encuadraron los temas económicos en el conocimiento en general en su filosofía, a la cual también pertenece todo conocimiento sobre el Estado y la sociedad. De Demócrito se conserva poco de sus escritos. Lo único que se conserva realmente bien es que se sabe que escribió un tratado sobre la teoría subjetiva del valor y una teoría de preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. Esto vendría a ser algo parecido al refrán que dice: más vale un pájaro en la mano que un millar volando. Y Demócrito tenía una preferencia por los bienes actuales que por los bienes futuros, diciendo que los bienes actuales son más seguros y los bienes seguros podrían ser llamados bienes al azar. El Económico de Jenofonte, escrito en forma de diálogo, es uno de los primeros libros que se conserva completo. En él, Jenofonte trata con pretensión científica asuntos económicos relativos al acremento de la hacienda. Según Jenofonte, la agricultura es la actividad más productiva y por lo tanto es la que más riqueza genera y la que más ayuda a que los pueblos sean prósperos. También Jenofonte decía que la agricultura, la milicia y la política eran actividades nobles, en cambio los oficios manuales no lo eran. También para Jenofonte, los bienes económicos son los que proporcionan una utilidad a quien los posea, es decir, no considera bienes las cosas perjudiciales. También decía que para ser rico no es necesaria una gran cantidad de fortuna, se es rico cuando se tiene lo necesario para subsistir y satisfacer las necesidades de cada uno. Y para terminar con Jenofonte, este decía que el valor de los bienes es una mezcla del principio objetivo de la escasez y la abundancia relativa con el principio subjetivo de la estima por el bien. Es decir, comprar barato en algún lugar y vender caro en otro.
Platón fundó en Atenas la Academia y fue Aristóteles su discípulo más memorable. Platón tenía un estado ideal, el cual escribió en su libro La República. Este ha fascinado a muchos estudiantes de economía en todas las épocas históricas. Según Platón, su estado ideal estaría formado por tres grupos. Los gobernantes o filósofos serían los miembros más sobresalientes de la clase de los guerreros, por sus cualidades morales e intelectuales. Los guerreros, esmeradamente educados y entrenados para la defensa de la polis, es una clase fundamental para la supervivencia de la comunidad, pero nuestros conocimientos actuales debemos considerar que no son o no eran tan necesarios para el comercio en la sociedad, y los productores son la clase constituida por los campesinos, artesanos y comerciantes. Estos se dedicaban al servicio de las dos primeras clases. Aquí los niños eran educados en común y destinados a las clases sociales en función de sus aptitudes. También la polis tenía una extensión territorial única y limitada, constituyendo un modelo de ciudad-estado perfecta, estacionaria e inmovilista, y por lo tanto no sujeta a mejorarse ni a superarse mediante cambios políticos, que Platón los consideraba caóticos. Porque si se podía ser mejorada, entonces la sociedad de Platón no era perfecta. También en la sociedad de Platón el sistema de clases sociales era posible debido a la especialización del trabajo. Es decir, que cada individuo se dedica a lo que es especialmente bueno. Y esto ayuda a que se incremente la productividad y aporta el excedente necesario para hacer el intercambio con otras ciudades. Los razonamientos de Platón nos conducen a decir que en la desigualdad se encuentra el origen de la amenaza para la cohesión social. Por eso propugna la supresión de la propiedad privada en las dos clases superiores y la eliminación de la acumulación de las riquezas. Según Platón, la justicia y la riqueza son incompatibles, ya que el hombre justo siempre se lleva la peor parte cuando se encuentra con el hombre injusto, de forma en que las transacciones y negocios particulares nunca el justo saca más que el injusto. Es decir, la virtud y la riqueza son como dos pesos puestos en ambos platillos de una balanza. No se puede subir uno sin que el otro baje. Platón propone la práctica de la virtud como el mayor bien, y el modo de conseguirlo es mediante una esmerada educación y una adecuada legislación. Y para finalizar, Platón dice que el dinero realmente es un símbolo arbitrario del valor de las cosas. Ahora hablaremos de Aristóteles, que nació en el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Aristóteles era más asentado en la realidad y menos imaginativo que Platón. Demuestra en sus escritos un auténtico estudio analítico y científico de los temas relacionados con la economía. El método de Aristóteles consiste en descomponer un todo en sus partes, para estudiarlo y comprenderlo. Además recopila datos para inducir resultados. El análisis que efectúa de los asuntos económicos en su libro La Política lo desarrolla partiendo de las necesidades humanas y su satisfacción para llegar al ideal de una economía doméstica, y por extensión a la autosuficiencia del Estado. Otro elemento que adquiere una crucial importancia en el pensamiento aristotélico es el criterio de valorativo de la justicia o virtud en la conducta humana. En el aspecto económico identifica lo justo con lo natural y lo injusto con lo innatural. Los principales temas económicos tratados por Aristóteles en su libro La Política son la crematística, la cual es la forma de adquirir riqueza, pero sobre la posesión de los bienes diferenció en realidad dos ciencias según la finalidad que se dieran los bienes. Así la ciencia de adquirir tiene por fin proporcionar o acumular medios y la ciencia de la economía tiene por finalidad hacer uso de ellos para vivir en asociación ya sea civil o doméstica. Después seguimos con la propiedad privada. Según él, nada inspira menos interés que una cosa cuya posesión es compartida, puesto que se da más importancia a lo que nos pertenece en propiedad exclusiva. Además, la propiedad privada permite mayor goce para quien la tiene y también la práctica de la virtud y la filantropía.
Con respecto al valor y el intercambio, Aristóteles creyó encontrar la solución en la justicia conmutativa, según la cual tiene que existir una equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Para Aristóteles, el dinero y el interés se diferencian, ya que el dinero es para Aristóteles un material el cual tiene un cambio dependiendo de su valor. Y en el interés solo se limitó a decir que se refleja la práctica de su cobro por los préstamos dinerarios sin llegar a disminuir su finalidad. Esto es consumista. La escuela cínica debe su nombre al vocablo griego kainos, que significa perro, en alusión al tipo de vida austero que llevaban los seguidores de esta escuela. Inspiró ideas de pobreza y ascetismo. Su fundador fue Antístenes, discípulo de Sócrates y autor de Otro Económico. Basaba su filosofía en la virtud, el trabajo y una vida libre de exigencias sociales. La escuela epicúrea, según el enriquecimiento, debe prevenir de la disminución de las apetencias, llevando un tipo de vida sencillo, retirado y con tranquilidad de ánimo. Después viene la escuela estoica, y su denominación proviene del nombre del famoso pórtico ateniense Stoape Sile, exornado con pinturas por Polígnoto, en donde Zenón impartía sus enseñanzas. La filosofía de esta escuela tuvo un hondo arraigo entre las clases nobles del Imperio Romano y su legado nos ha llegado a través del derecho romano y del derecho natural, suprema razón que gobierna el mundo. Catón el Viejo escribió un tratado de agricultura, Varrón escribió 3 libros de agricultura, y Cicerón tradujo el Económico del pensador Jenofonte. Lucio Anneo Séneca fue el receptor de Nerón, el futuro emperador sobre el que inicialmente ejerció una considerable influencia, a la vez que Nerón confiaba en él para desempeñar tareas de gobierno. Se fue estableciendo un distanciamiento entre ambos y apareció la animadversión del emperador hacia su maestro, habiendo surgido la sospecha de la participación de Séneca en una conjura contra la vida de Nerón. Y este ordenó la muerte de Séneca, aunque lo dejó que eligiera la forma de quitarse la vida. Columela fue un autor nacido en Cádiz y escribió De Rústica, una obra dividida en 12 libros, y de ahí que en una de sus traducciones al castellano se titule Los 12 libros de la agricultura. A la muerte de Teodosio I el Grande en 395, el imperio recayó sobre sus 2 hijos, el imperio de Occidente para Honorio y el de Oriente para Arcadio. Desde entonces los problemas para controlar a los pueblos bárbaros se agravaron, y estos, no hallando suficiente oposición, acabaron por efectuar correrías, en especial por el imperio occidental. Alarico, con los visigodos, que saqueó Roma en 410, que de nuevo estuvo a punto de ser saqueadas por los hunos en 452, pero el Papa León I consiguió impedirlo pagando a Atila su retirada. El Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, sobrevivió durante más de un milenio hasta 1461, en que cayó Trebisonda en poder de los turcos, quienes habían conquistado Constantinopla unos años antes, en 1453. El Imperio Bizantino conoció un gran esplendor hasta la expansión árabe, debido a la organización de un sistema de economía dirigida por el Estado que asumía el comercio con todos los confines del mundo, y la fabricación de ciertos productos. Un cuerpo de funcionarios ejercía rígido control sobre la restante producción, estrictamente reglamentada. Mahoma era de las tribus de los Qibrais, cuya rama de Hashem, bisabuelo de Mahoma, conservaba el privilegio de la custodia de la Kaaba. Mahoma, cuya conducta moral se fundamentaba en su conocimiento del judaísmo y del cristianismo, manifestó tener revelaciones divinas y las transmitió inicialmente a un reducido grupo de adeptos suyos, principalmente familiares y allegados.
Mahoma no dejó su pensamiento por escrito, pero transmitió oralmente su doctrina. Esta, según él, le fue revelada por Dios. Al principio fue recitada por memoriones y a la vez recogida por escribas. Con el tiempo fueron pereciendo los primeros y perdiéndose o destruyéndose los materiales que sirvieron de soporte para los escritos de los segundos. Por eso fue necesario recopilar todas las revelaciones en un texto único. Sin embargo, acabaron circunvolando varias versiones y se impuso un proceso de exegenesis canónica que dio origen a una Vulgata coránica. En el Corán se exhorta reiteradamente a la plegaria y la limosna. La limosna se prescribe según vuestras posibilidades o en la medida de su capacidad. El premio por estas obras pías es entrar post-mortem en el paraíso, con unos jardines que corren ríos, o sea, Mahoma santifica bajo la figura de la limosna la ancestral práctica de la distribución-redistribución de bienes, y que evolucionaría hacia el concepto conocido por la hospitalidad. Debido a la baja densidad de población y la alta mortalidad en los países desérticos como Arabia, Mahoma predicó una alimentación saludable e inspirándose en prescripciones bíblicas, prohibió comer carne de animales que ya estuvieran muertos. La carne y la sangre de cerdo, este último se sabe que transmite al hombre una enfermedad, aunque no mortal, pero no sería hasta siglos después cuando se descubriría que era la triquinosis. La sociedad árabe en tiempos del profeta ya había consolidado la propiedad privada y los derechos hereditarios. Respecto a la primera, lo atestiguan todas las referencias a la limosna y a las riquezas que se citan en el Corán, así como la exhortación a un uso justo de las mismas. Un último aspecto que es conveniente comentar es que Mahoma no demuestra una actitud desfavorable al comercio. Sin embargo, condenó duramente todo tipo de enriquecimiento fraudulento e injusto, sobre todo el hecho por la usura. Ibn Abdú defendía precios no abusivos y la evitación del fraude, el control de la calidad y la salud pública, todo ello referido a los productos necesarios para los hombres. Otras medidas propuestas por este comerciante fueron que la autoridad pública fomente el cultivo de materias primas en guasales o riberas de los ríos, como cáñamos, carrizos, anea u otras fibras, que se vigile y se persiga a los usureros y cambistas por la extorsión que suelen hacer sobre la gente. Defendió la baratura de los productos más necesarios para la vida mediante el fomento de la actividad agrícola, porque la abundancia de víveres hace bajar su precio mediante la prohibición del acaparamiento y el fomento del aumento de la oferta. Ibn Abdú, igual que Jenofonte, consideró que la agricultura era la base de la civilización y contempló como deseable que los grandes señores del reino se dedicaran personalmente a dirigir los cultivos, para que así acrecentaran sus fortunas y el pueblo estuviera mejor abastecido, y esto ayudaría a que no pasase hambre y a su vez el país fuera más próspero y más barato. Además, este comerciante anticipó algunas de las apreciaciones de los fisiócratas economistas franceses de la segunda mitad del siglo XVIII. Al-Dimashqi fue un mercader de telas que escribió el libro sobre los principios del comercio. Despierta interés su análisis de la forma de conservar la riqueza que se fundamenta en la obtención del beneficio. Define el beneficio como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Primero, para generar riqueza, los beneficios tienen que ser positivos, o sea, los gastos deben ser inferiores a los ingresos. Para ilustrar esta circunstancia, expone el ejemplo de un comerciante que, disponiendo inicialmente de un capital de 500 dinares en un año, por actuar negligentemente obtuvo unos ingresos de 500 dinares, pero sus gastos ascendieron a 502, con lo que su capital disminuyó en 2 dinares. En este comerciante se encuentra uno de los primeros casos de empleo de las matemáticas en ayuda de razonamientos económicos, aunque con visos pseudocientíficos, puestos que en su prestación en forma matemática adopta una apariencia de solidez. Después viene el tipo de negocio. Dada su idea de la íntima vinculación de la actividad con la persona, Al-Dimashqi dice que es preciso afrontar un tipo de empresa que se pueda cuidar personalmente,
Por ejemplo, no es conveniente la explotación de una finca cuando no se es capaz de cultivarla o de varias fincas dispersas que no se pueden atender directamente. Después vendría la clase del producto. Las mercancías menos apropiadas son las que se venden difícilmente, debido a una escasez de demanda. Por ejemplo, los libros de filosofía, puesto que solo los apreciados por los sabios, estos serán consumidos. Y por último, viene la velocidad de la circulación del dinero. El dinero no puede quedarse invertido en mercancías sin vender. El éxito del negocio y de la acumulación de la riqueza estriba en la rápida venta de las mercaderías y la renovación de los stocks. Así, el dinero debe circular rápidamente de mano en mano. Ibn Khaldun fue un historiador tunecino descendiente de una aristocrática familia sevillana. Ibn Khaldun considera que las actividades económicas naturales para ganarse la vida son la agricultura, artesanía y el comercio, cuyo desarrollo depende directamente del incremento de la demanda. El comercio lo define como una actividad cuya finalidad es la obtención de una ganancia o beneficio, que consiste en la acumulación de capital mediante el procedimiento de vender caro y comprar barato. Para conseguirlo, una forma es almacenar las mercancías adquiridas hasta que suban los precios en el mercado. Ibn Khaldun presenta una concepción de libre comercio en su exposición de la hacienda pública. Los ingresos del sultán se nutren de los impuestos y de las rentas de sus propiedades. Y para finalizar con el Islam, decimos que Ibn Khaldun adopta una posición muy crítica y moralista en otros capítulos de su Muqaddimah. Y para finalizar, tenemos la concepción de libre comercio de Ibn Khaldun. Como se ha dicho anteriormente, se refiere a la no participación del sultán, o sea, el Estado, en actividades productivas. Sin embargo, admite la intervención de los poderes públicos para garantizar el interés general sobre el particular de los comerciantes. Por eso se recomienda unos precios bajos de los cereales y se muestra contrario al acaparamiento de mercancías. La subsistencia de la mayoría de la población depende de unos precios bajos y las necesidades de alimentación de la gente prevalecen sobre los intereses particulares de los comerciantes. Para continuar, veremos el Renacimiento. El Renacimiento es el periodo de la cultura occidental comprendido entre los siglos XV y XVI, durante el cual se rescataron los valores y el espíritu de la antigüedad clásica greco-romana. Su manifestación más visible se encuentra en el arte y la arquitectura, pero otros aspectos culturales también fueron afectados. El Renacimiento constituyó una revolución, puesto que en un breve lapso histórico cambiaron todas las estructuras sociales, culturales, religiosas, políticas y económicas. La modificación de la estructura económica se vio impulsada por la existencia de excedentes, libres del control de los señores feudales, derivados de un gran aumento de la producción, parte del cual pudo dedicarse al comercio internacional. Fueron surgiendo burgos o núcleos urbanos y una nueva clase social compuesta por comerciantes y artesanos llamada los burgueses, que consiguieron la extensión de los tributos señoriales. Esta nueva clase social también logró la protección de los reyes frente al poder feudal. En el Renacimiento, periodo de transición entre la supremacía cultural de los eclesiásticos durante la Edad Media y el predominio cultural de los seglares durante la Edad Moderna, todavía hubo muchos eclesiásticos en todos los países. Entre ellos se citará a Luca Pacioli, fraile franciscano y eminente matemático italiano, nacido en Venecia. Escribió, entre otras obras, Suma de aritmética, geometría, porciones y proporcionalidad, donde resume todo el saber matemático de su tiempo y en donde expone el Tractus Particularis de Compitus y Scriptus, que constituye el primer tratado sistemático de la teoría de la contabilidad por partida doble, importantísimo instrumento para el control y el análisis del funcionamiento de toda actividad económica. Nicolás Copérnico, astrónomo y jurista polaco. Su padre, rico comerciante, le proporcionó una esmerada educación. Su famosa y revolucionaria teoría heliocéntrica la plasmó en De Volutibus Orbium Celestium, que no se atrevió a publicar y no sin fundamento, pues tras su publicación póstuma en 1543 acabó siendo declarada herética.
Esta fue una de las primeras teorías modernas basadas en el razonamiento deductivo a partir de una hipótesis, y las conclusiones a las que llegaba permitían resolver las múltiples discordancias y complicadas explicaciones de los movimientos de los planetas al considerar la Tierra como centro del sistema planetario. Santo Tomás Moro fue un eminente humanista, amigo del también gran humanista Erasmo de Rotterdam, jurisconsulto, abogado prestigioso y político inglés. Escribió Utopía y envió su libro a Erasmo, quien se encargó de publicarlo en Lovaina, Bélgica, a finales de 1516. Para Tomás Moro, el principal problema de la sociedad es el dinero, causa directa de la institución de la propiedad privada, la acumulación de riquezas, el paro, el hambre y los crímenes, y de todo tipo de calamidades como el fraude y el robo, los motines y los levantamientos, los asesinatos y las traiciones, etc. La influencia de Tomás Moro en economistas de siglos posteriores fue muy notable. Los aspectos económicos más destacados tratados por Tomás Moro en Utopía son: a. La finalidad de la sociedad. Esta consiste en la satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos y el disfrute de los placeres virtuosos sobre los placeres del espíritu. La forma de gobierno. La mejor forma de organizar el gobierno de la sociedad es la república democrática. Respecto a este tipo de gobierno, podemos considerar que Tomás Moro fue uno de los monarcomanos, nombre con el que se designa a los escritores renacentistas que rescataron el concepto de democracia helenístico para introducirlo en las monarquías contemporáneas. La propiedad comunal. Tomás Moro enfrenta la propiedad comunal platónica con la privada aristotélica, llegando a la conclusión de que aquella es más apta que la privada y la proporciona con cohesión social. El estado del bienestar. Al ser el bien común un valor supremo de toda la sociedad, ningún habitante de Utopía es desatenido, merecido especial dedicación a los enfermos y los ancianos. El valor de los bienes. En este libro, su autor esboza una teoría de la formación del precio de los bienes, basada en dos elementos. En primer lugar está el elemento subjetivo, el cual son los propios hombres los que establecen el valor al estimar útiles las cosas, aunque por su naturaleza no lo sean. La explicación de Moro es que el valor interviene un segundo elemento objetivo, la escasez o la abundancia. Los bienes muy abundantes son baratos y los escasos son caros. Concretamente, los alimentos son caros debido a la enclosure, que sustraen del cultivo grandes extensiones de tierra de labor. La escasez puede ser relativa, si unos pocos acaparan un bien del que no tienen urgencia por vender. La producción. La producción en Utopía es agrícola, complementada con la artesanal que, por la importancia numérica de las personas dedicadas a ella, se reducen fundamentalmente a 5: tratar la lana, labrar el hilo, la albañilería, la herrería y la carpintería. Fuera de estos oficios no hay otros dignos de mención, por lo que se refiere al número de los obreros. La distribución. La producción se guarda en almacenes públicos para su distribución gratuita según las necesidades. Las lonjas de comestible perecederos también son públicas y gratuitas. En Utopía todo se distribuye sin mediar el dinero inexistente en la isla. Las necesidades se calculan con gran exactitud y en función de ello se realiza la producción, de forma que sea excedentaria para prevenir la penuria y años de malas cosechas. La población. En Utopía se mantiene un equilibrio entre los habitantes y los recursos, de forma que si la población aumentase por encima de cierto límite, se fundan colonias en el exterior, regidas por las mismas leyes y costumbres para dar salida al excedente demográfico. Y para finalizar con Tomás Moro, por motivos humanitarios y no por causa de la presión demográfica, se inicia la eutanasia cuando la vida deja de ser placentera por causa de alguna enfermedad acompañada de grandes sufrimientos. Al paciente se le consuela y se le persuade a quitarse la vida, adormeciéndolo para evitar el dolor. En cambio, el suicidio voluntario está penado con la privación de exequias y de sepultura. Martín Lutero procede de una familia alemana de campesinos. Estudió en la Universidad de Erfurt, ingresó en la orden agustina de esa ciudad,
Se doctoró en teología y enseñó filosofía, teología y exegenesis bíblica. En 1517 se opuso públicamente a la venta de indulgencias para recaudar fondos con los que continuar las obras de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El Papa León V le insistió a retractarse, pero Lutero se negó, por lo que fue excomulgado en 1520. Lutero expone el resumen de su doctrina en forma de silogismo aristotélico, sistema de razonar muy empleado por la escolástica. Consiste en establecer dos premisas en una forma dialéctica, es decir, contrapuestas, tesis y antítesis, para deducir en ellas la conclusión o síntesis. Sus ideas políticas, económicas y sociales, extraídas fundamentalmente de San Agustín y también inspiradas en la monarquía de Santo Tomás, están más próximas al pensamiento patrístico y a la época medieval que al pensamiento laico y las nuevas estructuras socioeconómicas que se imponían en su propia época renacentista. Francisco de Vitoria nació en Burgos, donde era su madre, siendo su ascendencia paterna de Vitoria. La teoría del valor o del precio justo que nos proporciona Francisco de Vitoria es muy completa y moderna. Como los precios deben ser, ante todo, justos, es condición indispensable que en los contratos no exista fraude, engaño o ignorancia. Es decir, entre las partes que intervienen en los contratos no debe existir dolo, ni violencia o coacción de ningún tipo, ya sea directa o indirecta, ni ignorancia. El problema fundamental de los intercambios para Francisco Vitoria es la desigualdad intrínseca de los bienes, en especial cuando uno de ellos es el dinero. Por este motivo es difícil conseguir la justicia conmutativa, que lo entregado sea equivalente a lo recibido, de forma que el resultado del contrato no sea más que oneroso para uno que para otro. El criterio general para determinar el valor de los bienes es el de su apreciación según la común estimación en cada plaza y en cada estación del año, incluso en cada época. Este principio, equivalente a la determinación del precio en mercados de competencia perfecta, solo es aplicable cuando haya muchos compradores y muchos vendedores, y además es independiente de las circunstancias. En cuestión de los salarios, Francisco de Vitoria no es partidario de la libertad absoluta de contratación. En consecuencia, acepta el principio de la laetio enormis, según el cual se está obligado a restituir cuando se cobra más del precio justo o se paga menos del salario justo. En la teoría del poder adquisitivo de Francisco de Vitoria, En la teoría del poder adquisitivo del dinero de Francisco Vitoria, a través de su paridad en los cambios con otras monedas de distintos países, de entender que los países en los que escasea la moneda, ésta vale mucho, y por lo tanto, si alguien desea cambiar su dinero procedente de un lugar en que la moneda vale poco, tendrá que entregar más cantidad de dinero en el sitio de origen que la cantidad a recibir en la plaza de destino, donde la moneda vale mucho. Otro tema tratado por Francisco de Vitoria, y para finalizar, es el comercio internacional, de cuya libertad se erigió en firme defensor. Él consideró que todos los pueblos tienen derecho al libre comercio, porque pertenece al derecho de gentes, es natural y de origen divino. La Escuela de Salamanca es la denominación en la cual se incluyen los últimos eclesiásticos españoles, que fueron discípulos de los maestros de teología de la Universidad de Salamanca a lo largo de varias generaciones, hasta bien entrado el siglo XVII. Estos teólogos juristas abordaron también con carácter verdaderamente científico el estudio de los hechos y problemas económicos, que, a partir del descubrimiento de América, se fueron multiplicando. Continuamos con Luis Ortiz, el cual fue un escritor español del siglo XVI, del que hasta hace poco solo se tenían noticias por la recopilación de textos de contenido económico realizada por el economista, jurista y político español Manuel Colmerio. Las causas que Ortiz aprecia de los problemas económicos de Castilla y de la salida del oro del reino según son la subida de los precios en el país, la escasa oferta productiva para hacer frente al aumento de la demanda que la colonización de América supuso y el desprestigio social del que él era objeto del trabajo artesanal. Uno de los principales problemas que observa Ortiz es que salen del reino mercaderías sin elaborar, o sea materias primas, y entran productos manufacturados. Por eso proponía
que se grave con el 5% la exportación de productos elaborados y con el 20% los no elaborados. Otras recomendaciones de Ortiz son la agricultura y fomentar el cultivo de los campos, aumentar los regalíos y aprovechar los aguasales para sembrar lino y cáñamos. Y para evitar el encarecimiento de las subsistencias, sustituir los derechos de los corregidores por salarios a cargo del erario, impedir los acaparamientos, vedar la venta de ganados a quienes no lo críen y que los carniceros no puedan comprar más de lo necesario para proveer a los clientes. Juan Calvino fue un humanista, jurista y teólogo francés que truncó la carrera eclesiástica prevista por su padre. El Estado teocrático, según la concepción de Calvino, debía preservar la pureza de la fe, siguiendo los dictados de la Iglesia y exigiendo una acrendada conducta moral a los súbditos. Predicó la doctrina de la predestinación, ya que expuesta por Zuinglio, según la cual las almas de los elegidos ya están seleccionadas por designio de Dios. En la tierra existen síntomas de esa predestinación que se manifiestan en el éxito del buen creyente en los asuntos terrenales y en la práctica de una rigurosa conducta moral, estrictamente regulada por la Iglesia. Entre sus argumentos estaba que no apreciaba diferencia entre prestar una casa, una tierra y un dinero, puesto que pese a que ser ambos por sí ser estériles, quienes reciben prestados cualesquiera de esos bienes se benefician con ello, es decir, obtienen lo que se denominan frutos civiles. Por tanto, no había una razón de peso para aprobar el alquiler de una casa, el arriendo de una tierra y condenar, por el contrario, el interés del dinero. Es más, el prestamista con el dinero, en lugar de prestarlo, podría haber comprado un inmueble y arrendarlo. Sir Thomas Gresham creó en Londres la bolsa de comerciantes de la que fue el controlador de cambios. Lleva su nombre la ley de Gresham, según la cual, en su enunciado más simple, la moneda mala expulsa a la buena. Es decir, si coexisten legalmente dos monedas del mismo valor nominal, una con mayor contenido de metal precioso que la otra, esta última es la más barata, o sea la mala, acabará siendo la única en circulación, ya que las buenas son retiradas, bien para fundirlas o bien para ser usadas como medio de pago en el extranjero. Juan Bodino fue un jurista, filósofo y magistrado y economía francés. Por la gran difusión de sus obras se le atribuyó la paternidad de la teoría cuantitativa del dinero, hasta que a mediados del siglo XX se reconoció a la primicia de Martín de Pizjueta. La explicación de Bodino se encuentra en su libro Respuestas a las grandes paradojas de Maestro Malestrosi. La respuesta de Bodino era que la variación de los precios se debía a 5 causas. La primera es el aumento de la cantidad de oro y plata, la segunda a la preponderancia de los monopolios, tercera a la escasez de mercancías debida al decaimiento económico y a las exportaciones. La cuarta es al gasto de los reyes y de los aristócratas en lujos, y la quinta la adulteración de la moneda. Luis de Molina fue un jesuita y teólogo español que fue profesor en Évora y de moral en el Colegio Imperial de la Corte. Este autor expone una teoría del valor muy próxima a las actuales, basada en la utilidad subjetiva y en el coste objetivo. Según Molina, el coste interviene en el valor de cambio de los bienes, pero no es la causa de este por sí solo, sino que es la necesidad de ellos, por el uso que se les va a dar, que origina su valor de cambio. Para Luis de Molina, las ganancias obtenidas mediante precios fijados por un monopolio, incluso por autoridades públicas, eran ilícitas. En todo caso, el monopolio es pernicioso por ir en contra del bien común. Molina, de forma similar al análisis de Martín de Pizjueta sobre el interés, apreciaba la necesidad de tomar en cuenta algunos de los títulos excéntricos. Juan de Mariana fue un jesuita e historiador español que fue profesor en la Universidad de París. Y para finalizar con el Renacimiento, se dice que la inflación consiguiente a las medidas que dijo Juan de Mariana monetarias acabó en una secular depresión económica, que los esporádicos intentos de restablecer el valor de la moneda no consiguieron evitar, pues al poco tiempo se volvían a las devaluaciones. No fue hasta 1680,
que se renunció definitivamente a la alteración del valor de las monedas. A ese periodo de 1599 a 1680 se le ha designado como la Revolución del Cobre. Bien, ahora continuaremos con el mercantilismo. Thomas Miles fue un funcionario de aduanas y diplomático inglés. Debido al cargo que desempeñaba y a su consideración de que el principal objetivo del comercio exterior de la nación era la importación de oro y plata, prefería el mantenimiento de las antiguas instituciones mercantiles que servían para controlar e inspeccionar el comercio y los cambios de moneda. También deseaba conservar el Estatuto de Empleo, normativa por la que se impedía a los comerciantes extranjeros llevarse a su país el dinero obtenido con sus ventas, obligándoles a adquirir con ese dinero productos nacionales. Sir Francis Bacon fue un noble, filósofo, abogado y político inglés. Su padre fue el guardasellos de la reina Isabel I y él también llegó a ser Lord Guardián del Gran Sello y Gran Canciller. Después de haber sido fiscal general de la corona, estudió Derecho en Londres y obtuvo un escaño parlamentario en la Cámara de los Comunes. La metodología fisiológica de Bacon consistió en desmoronar el método aristotélico y escolástico, en la parte basada en el a priorismo y la deducción, para sustituirlo por otro fundamentado en la experiencia y la inducción. Su pretexto era obtener leyes generales inferidas de la experimentación. La fama y difusión que posteriormente alcanzaron sus escritos creó un prejuicio contra la aplicación de los métodos racionales de deducción en el campo de las ciencias sociales. Pedro Fernández Navarrete tuvo un cierto ascendiente en la corte, pues llegó a ser secretario y confesor del rey Felipe III. Fernández Navarrete escribió unos comentarios al informe emitido en 1619 por el Consejo de Castilla sobre el estado económico de la monarquía española. Con ellos adquirió fama. Respecto a las soluciones para lograr el desarrollo económico, a diferencia de Sancho de Moncada, que concedía prioridad al sector industrial, Fernández Navarrete era partidario de promocionar en primer lugar el sector agrícola y luego el industrial. Otra contribución al crecimiento económico consistía en el desarrollo de las artes y oficios. Navarrete no observa dificultades para la promoción del sector industrial en lo que respecta a la infraestructura, pues España es rica en todas las materias primas necesarias para la industria. El verdadero problema era la carencia de gente que se dedicara a esas ocupaciones. El fomento de las artes y oficios atraían a las personas, en especial a extranjeros cuyos países no dispusieran de materias primas suficientes. Sir Thomas Gunn fue director de la East India Company desde 1615. Es considerado como el máximo representante del mercantilismo inglés por su libro póstumo La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. En su discurso, Moon aduce una serie de motivos para demostrar que el comercio ejercido por su compañía con las Indias era sumamente beneficioso para Inglaterra. En primero, decía que todas las especies, drogas, seda, índigo y restantes artículos muy preciados que se importaban desde la India resultaban más baratos para los ingleses que si se comparaban a los turcos. El segundo punto es el cupo de la plata asignado a la compañía para su exportación nunca se había utilizado en su integridad y siempre se había traído anualmente tanta plata como la que se exportaba. Además, la parte de plata empleada siempre había sido compensada con creces por el valor obtenido mediante la posterior venta de esas mercancías importadas directamente. El tercer punto era que la compañía había colaborado en la apertura de nuevos mercados para los productos ingleses. El cuarto punto es que se construían barcos para el comercio y para la guerra, y con ellos se empleaba mano de obra, madera y otras materias primas inglesas, y esta aumentaba el número de artesanos. El quinto punto es que el tráfico directo con las Indias había causado una disminución de los precios de las especies y además artículos importados que permitían un gran ahorro al reino. Y el último punto era que el abandono del comercio con la India sería aprovechado rápidamente por otros países y sería mucho peor, ya que la compra de los productos necesarios procedentes de las Indias habría que pagarlos más caros y provocaría mayor salida de metales preciosos a la par que un debilitamiento del poderío naval por falta de comercio.
Sancho de Moncada fue un sacerdote y catedrático de Sagradas Escrituras en Toledo. Fue un economista del siglo XVII y autor de un único libro. Moncada siguió el análisis del dinero del tipo cuantitativista y sus efectos sobre el nivel de los precios. Las causas, según Moncada, de la depresión económica se encontraban en el despoblamiento de la nación, el descuido de la producción agrícola, la escasez de producción manufacturera, la inadecuación del sistema impositivo y la asunción del comercio por parte de extranjeros. El comercio desempeñado por los extranjeros era sumamente perjudicial para España, ya que se llevaban las materias primas y los metales preciosos, con la cual quedaba desabastecida la industria y se impedían la prosperidad española en beneficio de los extranjeros. Gerard de Malais fue un mercader y funcionario y economista inglés. Sus aventuras comerciales que emprendió lo llevaron a la cárcel por deudas. El pensamiento económico de Gerard de Malais se elevó por encima de los planfetistas propios del mercantilismo y contiene auténtico análisis económico, aunque en ocasiones le condujeran a conclusiones erróneas, quizá debido a su animadversión contra los banqueros, causantes para él de casi todos los males económicos de la nación. Una de sus preocupaciones fue el tipo de cambio que consideraba usurario. Propuso su control para mejorar la balanza comercial y una limitación de las ganancias proporcionadas por el cambio del dinero. Su talla de analista de este autor se refleja en su teoría sobre el tipo de cambio y en su concepción de un incipiente sistema de ajuste automático del mismo, que expone en su libro Tratado sobre el cáncer de la economía de Inglaterra. Uno de los males que para Gerard de Malais arruinaba la economía nacional era el exceso de las importaciones sobre las exportaciones, o sea, una balanza. Edward Misselet fue un mercader y economista inglés. Fue miembro del Comité Permanente para la Investigación de la Decadencia del Comercio que con el tiempo daría lugar al Board of Trade. La propuesta de este autor de devaluar la moneda implicaba un posterior incremento de los precios interiores, que él nunca negó, pero se supuso que subirían en menor proporción que la dimensión de la devaluación, y que mientras subían, el aumento del dinero en circulación favorecería la producción y sobre todo la exportación de mercancías, con lo que se lograría la entrada de oro y plata en el país. Esto sería así porque a los extranjeros les saldría más barata la mercancía procedente del país que devaluó. John Locke recibió una esmerada educación secundaria en Westminster y universitaria en Oxford. Su pensamiento liberal se basa en su propia experiencia, ya que pudo apartarse de los vaivenes políticos y de las dificultades de los avatares económicos y sociales gracias a haber logrado una moderada fortuna. Partiendo de esas reflexiones, elaboró una teoría política liberal, por lo cual se le atribuye una paternidad del liberalismo moderno y fuente de inspiración Montesquieu. El derecho a la propiedad, según Locke, se fundamenta en el derecho de que todo hombre a apropiarse los frutos de su trabajo sobre la naturaleza que proporciona a la humanidad la tierra en común y a cada hombre individualmente de su propia persona y su propio trabajo. Según Locke, la actividad que más contribuye a la riqueza de una nación que carezca de minas de oro y plata es el comercio, en unión a la laboriosidad de la gente, es decir, qué tan trabajadora es la gente, así como una balanza comercial favorable proporciona la acumulación de dinero, lo que es deseable, no porque éste constituye en sí la riqueza, sino porque con él se obtienen todos los bienes necesarios para la vida. Locke presenta un esbozo de teoría sobre el precio de los bienes basada en la demanda debida a la necesidad de los bienes, según su utilidad para los individuos o elementos subjetivos en la oferta de los mismos en función de su escasez o elemento objetivo. El elemento objetivo, es decir, mayor o menor escasez de un bien con respecto a la cantidad de compradores, tiene una gran influencia en la determinación del precio. Para la renta de la tierra y el interés, Locke formula su teoría sobre la renta de la tierra y el interés de acuerdo con su teoría general del precio. Así, mediante la oferta y la demanda, tiene suficiente para explicar el nivel que alcanza el interés de la renta y la tierra. Sir Horace Child fue un acaudalado hombre de negocios. Fue el director autocrático de la East India Company británica.
Al igual que otros mercantilistas, no es un liberal puro. Lo mismo defiende el liberalismo de los negocios que el de la intervención estatal. Sentadas estas bases para el engrandecimiento y el empoderío económico y financiero de la nación, en lo demás debe dejarse una gran libertad de acción a la propiedad y al comercio y a la industria. La política colonial de Chile practica un comercio colonial de tipo imperialista, ejerciendo un férreo monopolio. Se encuentra inscrita en la concepción mercantilismo, en la que juega un papel importante la consecución del poderío militar y naval de la nación. Por lo general, este tipo de comercio es muy beneficioso para Inglaterra, en opinión de Chile, porque se venden muchas mercancías inglesas y además cada colono inglés con su consumo proporciona trabajo a 4 hombres de su país. Chile, al igual que otros mercantilistas, era poblacionista y basaba la riqueza de las ciudades y de la nación en la cuantía de su población, porque un país que se enriquece con el comercio y con el desarrollo de la producción agrícola e industrial puede mantener a muchas personas. Para Chile, la actividad económica más productiva era el comercio y su potencial para seguir enriqueciendo en la tierra era grandísimo, puesto que según Chile ni siquiera había alcanzado la quinta parte de sus posibilidades. Sir Dudley North fue un hombre de negocios y autor británico. Siendo mal estudiante desde la adolescencia, se dedicó al comercio. Y a los 19 años marchó a Turquía, donde consiguió una gran fortuna. Sus tesis principales son, en primer lugar, que el comercio es único, sin que exista diferencia sustancial entre el que se realiza en el interior y en el exterior del país, y en segundo lugar, que cualquier restricción impuesta al comercio es perjudicial para el bienestar de la comunidad, ya que decaería la actividad económica general. North incluye en la ausencia de regulaciones legales el tráfico del dinero. El liberalismo económico tan arraigado en la mente de North le impulsó a combatir las leyes limitadoras del tipo de interés, porque para él era superflua esa legislación, cuando los bajos tipos de interés eran una consecuencia de la riqueza y de la prosperidad de la nación. Jerónimo de Ustariz fue un político español y economista. Residió durante su juventud en Flandes y estudió en diversos países europeos. Escribió el libro de Teórica y Práctica de Comercio y de Marina, que alcanzó fama y difusión al ser reeditado varias veces y traducido al francés y al inglés. Este libro es un tratado al típico uso mercantilista de la época, en el que la práctica se basaba en la consideración de muchos datos empíricos y la teoría se limitaba a especulaciones críticas y recomendaciones de diversas políticas económicas, entre ellas la industrialización. Su estudio se basa en las prácticas de política económicas adoptadas por varios países, fruto de las apreciaciones y documentos que obtuvo en sus viajes y en la legislación de contenido económico promulgada en España hasta el reinado de Felipe V. Propuso una estricta reglamentación del comercio con las Indias y una potenciación de la marina, a la vez que la supresión de los monopolios y la reducción del sistema tributario indirecto. El conde de Shaftesbury fue un político y filósofo inglés. Fue discípulo de John Locke. Al igual que Locke, no asumía el sentimiento pesimista de Hobbes y tenía fe en la bondad intrínseca de la naturaleza humana y en la capacidad de raciocinio del hombre para llegar a conocer el bien y la belleza. Shaftesbury pensaba que el hombre tiene un sentido moral con el que se puede dilucidar entre las buenas y malas acciones y elegir las buenas, además que el hombre obtiene placer de sus buenas acciones. Bernardo de Ulloa. A Bernardo de Ulloa se le considera el último representante del mercantilismo español. Escribió Reabastecimiento de las fábricas y comercio español, que contiene además una interesante historia del comercio y de la industria de los españoles a lo largo del siglo XVIII. Ulloa no aportó ningún avance teórico sobre las cuestiones económicas en relación a lo logrado por los economistas que le precedieron. No obstante, su estudio de la situación económica de España es muy realista y minucioso. Su análisis es eminentemente empírico y las soluciones que propone también
recomienda adoptar las medidas económicas llevadas a cabo por los países más desarrollados de su época, los cuales eran Inglaterra y Holanda. Y para finalizar con el mercantilismo tenemos a Francis Hutcheson. Fue ministro presbiteriano oriundo de Irlanda del Norte, que estudió filosofía en la Universidad de Glasgow. Hutcheson desarrolló más metódicamente que Shaftesbury la teoría del sentido moral de este último, introduciendo en esa teoría junto al sentido altruista un componente utilitarista. Hutcheson equipara la benevolencia con la virtud. Por eso toda acción virtuosa es útil y además proporciona placer a quien la realiza. En resumen, el principio de la armonía de interés es que promoviendo individualmente el bien general se obtiene un bien particular. En cambio, otros autores lo enuncian al revés. Procurándose uno como su propio bien particular, indirectamente se promueve el bien general. Para continuar con la línea del tiempo, hablaremos de la fisiocracia. En esta época, Inglaterra, que ya tenía instaurada la soberanía del Parlamento, se libró de una revolución social en esta época. Esto fue debido a una circunstancia favorable para consolidar el régimen parlamentario a la muerte sin descendencia de la reina Ana Estuardo. En el ambiente prerevolucionario francés a mediados del siglo XVIII surgió la fisiocracia con un marcado carácter innovador en lo económico, pero conservador en lo político e imbuida del espíritu del siglo de las luces, de la Ilustración. Desde comienzos de este siglo, el desarrollo económico, alentado por los avances de las ciencias, se vio favorecido por la introducción de nuevas técnicas agrícolas más racionales, de nuevos cultivos y de invenciones en la industria. Las bases de un nuevo régimen político para un Estado monárquico con separación de poderes están descritas en el del espíritu de las leyes, de Montesquieu. La constitución teórica de un Estado democrático, en el que la soberanía popular es delegada a un gobierno elegido por el pueblo, no tardaría en ser publicada por Rousseau. Vincent de Gurnary difundió la obra de Cantillon y fue el profesor particular de Turgot en materia económica. Preconizó la libertad económica y la eliminación de las reglamentaciones y de los monopolios. Se le atribuye la famosa frase de Laissez-faire. No escribió ninguna obra específica sobre temas económicos, aunque sí diversos artículos. Víctor Riquetti participó en guerras de sucesión de Polonia y de Austria. Bajo la influencia de Cantillon escribió El amigo de los hombres o Tratado de la población, en donde denuncia el paupérrimo estado en que se encontraba la agricultura francesa. Después de conocer a Cussai y ser convencido por este, se dedicó por completo a la causa fisiocrática, de forma que sus escritos siguientes ya entran de lleno en la divulgación de las teorías de la fisiocracia. Bajo estos últimos pensamientos, escribió las últimas partes de El amigo del hombre, Teoría del impuesto y la filosofía rural. Mercier de la Ribera ocupó el cargo de consejero del Parlamento de París y el del intendente de la Martinica. En 1767 fue profesor de filosofía económica de la emperatriz Catalina II de Rusia. Su principal obra es El orden natural y esencial de las sociedades políticas, en donde se proclama partidario del despotismo legal de la monarquía como forma de gobierno. También escribió La libertad de comercio de los granos y colaboró en el periódico Journal de l'Agriculture du Commerce et des Finances. Nicolas Baudeau fue un sacerdote francés que oficialmente se opuso a las teorías fisiocráticas, pero acabó siendo uno de sus principales paladines y eficaz divulgador de la causa. Fundó el semanario Ephémérides du Citoyen y escribió Primera introducción a la filosofía económica. Se le atribuye la invención del término fisiocracia. Dupont de Nemours escribió profusamente el Journal de l'Agriculture y Ephémérides du Citoyen. Fue otra de las grandes figuras de la fisiocracia, ganada para la causa por Cussai. Escribió profusamente el Journal del Agricultor, que fueron editadas de nuevo en 2 volúmenes con el título Fisiocracia o Constitución Natural de Gobierno más ventajoso para el género humano,
Obtuvo importantes cargos de economía con Turgot y Vergennes. Fue acusado de la contrarrevolución y encarcelado al principio de la Revolución Francesa. Excarcelado y nuevamente declarado proscrito, se refugió en Estados Unidos con sus hijos. Anne Robert Jacques Turgot escribió cartas sobre la tolerancia y colaboró en la enciclopedia con diversos artículos. Su obra más importante es Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas. Entre otros artículos y libros están Memorias sobre los préstamos de dinero, Cartas sobre la libertad del comercio de cereales y valores y monedas. La ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura es la principal aportación analítica de Turgot a la teoría económica. Los dos aspectos más importantes de la formulación de Turgot son: 1. Los rendimientos decrecientes no se manifiestan desde el principio, solo a partir de un momento, el que determina la mejor combinación posible entre los factores variables y fijos. Y 2. Los rendimientos decrecientes se expresan en términos de productividad marginal y no de productividad media. Y para finalizar con la fisiocracia, podremos decir que otras aportaciones de Turgot a la teoría económica se encuentran en sus reflexiones sobre la formación y distribución de las riquezas, donde clara y brevemente logró compendiar todo un tratado de economía en 100 epígrafes que ocupan 30 folios. Bien, ahora hablaremos de los más importantes autores que han hecho posible nuestro actual sistema económico, empezando por Adam Smith. Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, al norte de Edimburgo, en el otro margen del estadio Ford. Una semana después de la muerte de su padre, inspector de aduanas, casado con la hija de un terrateniente, Adam Smith, soltero, vivió casi toda su vida con su longeva madre, que murió 6 años antes que él. En 1776 publicó en Londres ese meticuloso y arduo trabajo con el título de Indagación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Smith fue ante todo un moralista. Continuó con la tradición inglesa de la filosofía moral establecida por Shaftesbury y Hutchinson. Madurando y desarrollando las ideas de ambos autores, llegó a las conclusiones propias que transmitió con sencillez e intangibilidad, publicada en su libro La teoría de los sentimientos morales en 1759. La filosofía moral de Smith es sensitiva. Los hombres la perciben y la practican por las sensaciones, por los sentimientos de simpatía o antipatía, de gratitud o ingratitud, y no de una forma racional o según unos preceptos teológicos. Las actuaciones humanas buscan la aprobación de la propia conciencia y la de los demás. El monopolio, o mejor dicho, lo que hoy día llamamos oligopolio, en la época de Smith ya estaba bastante extendido, y era la tendencia a la que aspiraban los hombres de negocios. Smith, con su crítica, intentó la erradicación de las prácticas desleales en la economía. Adam Smith concibió una forma ideal de organizar la economía nacional y la producción de los mercados. Este se llama sistema de la libre competencia, es decir, estructurar la producción y la distribución de bienes mediante muchos productores y vendedores y muchos compradores sin posibilidad de confabulación entre ellos, para que no pudieran surgir posiciones privilegiadas de poder y control de la producción y de los mercados. En la competencia perfecta, este principio implica el ejercicio del individualismo económico sin posiciones de privilegio ni de poder ni de control de unos sujetos económicos sobre otros. El sistema económico de Smith. La riqueza de las naciones consta de 5 libros: producción y distribución, capital, progreso de las naciones, sistemas de economía política e ingresos del soberano. Smith definió la riqueza así: todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida. La riqueza es proporcionada por el trabajo, es decir, para obtenerla se requiere la producción. La división del trabajo es la causa que origina un gran derretimiento del mismo y en consecuencia un gran aumento en la producción. El capital es otro elemento que se origina en rendimientos. El capital es pues un acervo de bienes que las personas se han reservado, excluyéndolo del consumo inmediato, para dedicarlo a la producción incrementada de otros bienes, obteniendo así unos rendimientos económicos.
Smith imaginó que lo más beneficioso para el público en general eran los precios bajos, y la forma de conseguirlo era mediante la libre competencia. Cuanto más perfecta fuera esta, mucho mejor. Así es que, en este aspecto, Smith fue utópico, que concibió un mundo mejor si en él reinaba la libre competencia. Por lo tanto, esta es inseparable de su teoría de la mano invisible. Y para finalizar con Smith, el mundo ideal que éste pensó y que cumple a la vez los tres objetivos, que serían los bienes, las personas que pueden disfrutarlos y al menor precio posible, no se puede llevar a la práctica. Y ello es así porque los dos primeros son incompatibles con el tercero. En efecto, una producción y un empleo en aumento requieren la acumulación del capital, y esta sola es posible con altos beneficios, es decir, con precios caros. Continuando con James Addison, fue un terrateniente escocés que hizo tempranas aportaciones a la teoría económica. Entre los argumentos de este autor se encuentra la vinculación entre la renta de la tierra y los rendimientos decrecientes de la misma. Después seguimos con James Maitland. Fue un aristócrata y político escocés que se interesó por la economía, campo en que alcanzó una noble reputación. Este autor consideró que no había armonía entre los intereses públicos y los privados. Ello se debía a que para él existía una sustancia diferencial entre la riqueza pública y la riqueza privada, la cual significaba que la riqueza pública está constituida por todas las cosas que son útiles para la sociedad, y es la que merece su atención y la que dedica sus investigaciones. En cambio, la riqueza privada la forman las cosas que adquieren un valor de cambio. La contraposición entre ambos tipos de riqueza proviene de la escasez, fundamento del valor de cambio de las cosas. Cuanto más escasas sean y más deseos despierten, más valor adquieren. Por eso, con la escasez de la riqueza privada aumenta mientras que la pública disminuye, puesto que cuando más bienes y servicios haya y estén a disposición de los ciudadanos, más alta será la riqueza de la sociedad, aunque no tenga valor de cambio o apenas lo tenga. Thomas Malthus fue un investigador y escribió sobre la naturaleza y el progreso de la renta. Algunos elementos básicos de su teoría económica ya se encuentran en su primer ensayo sobre la población de 1798. Las cuestiones económicas tratadas por Malthus son la teoría del ahorro, que se trata en realidad de sus consideraciones acerca de la situación de desequilibrio entre el ahorro y la inversión. Los fundamentos de su teoría del ahorro también aparecen en su primer ensayo. Después sigue la teoría de la renta, y esta a principios del siglo XIV cobró auge, que basaba la renta de la tierra en su diferente en cuanto a la fertilidad, de modo que a medida que iba aumentando la demanda de productos agrarios se requería poner en explotación fincas cada vez menos fértiles y con menor rendimiento. Explicaciones de esta clase han recibido el nombre de la renta diferencial. Y para finalizar es la teoría monetaria fiscal, y la variable fundamental de Malthus fue el gasto. Este podía dirigirse mediante la política fiscal, con transferencias de renta y gastos gubernamentales en bienes y servicios y obras públicas. Los gastos públicos debían orientarse hacia el fomento del empleo y mano de obra y el consumo de mercancías, y nunca hacia la elaboración de productos en competencia con los del sector privado. Perspicazmente, Malthus señala que la rebaja de los impuestos no es muy efectiva para fomentar el consumo. Por parte del importe de la rebaja tiende a ahorrarse. James Charles Leonard Simonde vivió en Inglaterra en la época de Malthus y comprobó personalmente los estragos que causó el industrializado Reino Unido a la crisis económica de la posguerra napoleónica. Sismondi, muy sensible a las cuestiones sociales, no solo las observó, sino que culpó de esta situación al propio sistema económico, siendo un firme liberal político y defensor acérrimo de las libertades individuales frente al gobierno. Denunció el atroz uso que estaban haciendo del principio de la libertad en la economía. Su intención fue lanzar un ataque frontal al ultraliberalismo económico y sustituirlo por un sistema que se preocupara por el bienestar del hombre, dentro del sistema político liberal, pero con potestad para intervenir en la economía, precisamente para proteger al individuo indefenso ante los poderes económicos del sistema. Y para finalizar con los pensadores tenemos a Jeannette Marcet. Fue una mujer que escribió un libro que fue considerado por muchos economistas
incluso mejor que los escritos por los propios hombres, y Schumpeter lo clasificó como un típico libro de economía para la enseñanza superior de señoritas, pero no niega la calidad de este. Otro, indudablemente, fue Principios de Economía Política y Tributación, de David Ricardo, en el que se desarrolla la economía de Smith y Say. Este libro complementa la teoría económica de Malthus. Y bien, para terminar nuestra línea del tiempo, continuaremos con David Ricardo. Y el primer fecha que veremos será la Bank Restriction Act. Es una ley promulgada en 1797 que suspendía la convertibilidad en oro de los billetes del Banco de Inglaterra. El valor nominal de los billetes emitidos por este banco había llegado a ser muy superior al valor del oro que el banco mantenía en reserva. La presentación masiva de los billetes para su canje por oro puso en peligro de quiebra a la institución emisora, cuyo motivo, y para salvar de la bancarrota al Banco de Inglaterra, fue preciso dictar esta drástica ley. De esta forma se implantaba legalmente un patrón monetario dirigido, o sea, un patrón papel sin respaldo metálico. La opinión de los expertos se dividió en un debate monetario entre los que responsabilizaban al Banco de Inglaterra por su política de expansión monetaria y los que atribuían la culpa de la inflación a otras causas, instituciones y prácticas económicas. Por eso se les llamó bullonistas. Por contraposición, recibieron la denominación de antibullonistas a los partidarios de la otra tesis, que no veían la necesidad de la vuelta a un patrón oro, ya que la práctica bancaria era correcta, en especial la del Banco de Inglaterra, y puesto que la inflación era moderada, esta podía fácilmente explicarse con otros argumentos distintos de la culpabilidad del Banco de Inglaterra en cuanto al aumento de las emisiones de papel moneda. Henry Thornton fue un banquero, parlamentario, filántropo y destacado analista de las cuestiones monetarias. Su obra más importante es una investigación sobre la naturaleza y los efectos del crédito papel de Gran Bretaña, más conocido abreviadamente como Paper Credit. La gran aportación de Thornton al análisis monetario fue considerar que todos los medios de pago son esencialmente idénticos, es decir, el dinero legal, los billetes de banco y los títulos de crédito, los depósitos bancarios, las letras de cambio y otros activos financieros monetarios son todos instrumentos de pago basados en el crédito. Por consiguiente, su expansión constituye un aumento de circulación monetaria que puede o no tener incidencia sobre el nivel de precios y el de la producción a causa de sus efectos sobre la demanda. En los procesos inflacionistas, los salarios y demás rentas expresadas en términos monetarios se quedan rezagadas respecto al incremento de los precios, es decir, tiene una cuenta a la rigidez de los salarios, por lo que sus perceptores se ven obligados a reducir el consumo real. Esto constituye un ahorro forzoso que colabora con el ahorro ordinario en la formación del capital y por lo tanto en el crecimiento económico. Pero Thornton opina que este ahorro forzoso es injusto, ya que la emisión excesiva de papel eleva el coste de los bienes, aunque no el precio del trabajo, que la consecuencia será un cierto aumento del capital. Otra importante aportación de Thornton, y novedosa por haberla rescatado del olvido, fue su análisis de la influencia del tipo de interés en los movimientos internacionales del dinero. Es decir, los capitales financieros son atraídos hacia los países que más alto tienen el tipo de interés. También consideró que las transferencias internacionales de capitales tenían una decisiva importancia en la determinación del tipo de cambio. Y para finalizar con la línea del tiempo, abordaremos con el último pensador, el cual es David Ricardo, y este completó de forma autodidacta su formación intelectual, aficionándose por los temas económicos tras la lectura, a los 27 años, de La riqueza de las naciones de Smith. De los grandes economistas fue el menos instruido desde el punto de vista académico, pero supo compensar esa desventaja con la agudeza de su ingenio, la fuerza expresiva de su pluma y su fama. Dotado de una gran agudeza e inteligencia natural para el razonamiento y la extracción de conclusiones lógicas, encontró criticable el sistema económico descrito por Smith.
partiendo de unos supuestos más o menos corrientes y evidentes en la vida cotidiana y aplicándolos a principios lógicos de razonamiento, este llegó a las conclusiones. En algunas cuestiones diferentes a las de Smith, además, al considerar sus conclusiones tan naturalmente lógicas, las expuso con garra y convicción. Casi todos sus razonamientos comienzan sentados de una base sobre las que argumentará, supongamos que. En esencia, su método es puramente abstracto y deductivo, y lo aplica con casi exclusividad al análisis de los temas económicos sin tener en cuenta la sociología, la filosofía y la historia. Su éxito se debió a que supo ver hacia dónde se encaminaban las fuerzas económicas y poner su análisis teórico al servicio de las políticas económicas triunfantes, a lo cual debe añadirse que su forma de expresión es sencilla, clara y persuasiva. Ricardo, al igual que otros autores, no supo conciliar su teoría del valor con los precios del mercado. Por lo general, estos precios no eran proporcionales al trabajo incorporado en la producción del bien. Concluyendo todos los libros que Ricardo dejó después de su vida, este da como conclusión una única frase, la cual es: no subáis los salarios a los obreros, expolia nuestros beneficios. Y bien, es así como terminamos la línea del tiempo. Espero que les haya gustado y que tengan buena tarde.